Por fin. Después de tanto tiempo. Nadie sabe lo que pasamos Nadie estos sabe, días. pero al final estás aquí, en España. Eso es lo importante. Parece increíble. Y repasando un tema muy importante que ya hemos tocado muchas veces. Vamos a hacer como una recopilación. Y va a ser el primer episodio de este podcast Feminidad sobre la Mesa. Y vamos a empezar con este tema a modo recordatorio de la feminidad, ¿cómo no? Feminidad diseñada. Y sería así algo como volver al diseño, que es lo que todas luchamos, porque no es algo que pasó una vez, sino que todos los días tenemos que luchar con eso de volver al diseño. Y lo que vamos a estar respondiendo es esta pregunta: ¿quién es la mujer según el diseño original de Dios antes de la caída? Antes de la caída, cuando todo era perfecto. Sí, porque siempre nos enfocamos como en lo negativo, en los problemas sociales que vemos hoy, pero queremos enfocarnos en eso que Dios dijo en el principio que era muy bueno, y eso incluye nuestro diseño femenino. Así es. Entonces yo voy a comenzar con el primer punto, que nosotras las mujeres fuimos creadas por Dios. Y esto tiene mucha relevancia e importancia porque nos enseña que es Dios mismo quien decide lo que es una mujer. Y para eso voy a leer Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el diseño femenino, a diferencia de lo que a veces creemos nosotras, no es un resultado social, sino más bien es un diseño del Señor que fue pensado por Dios mismo, y eso a mí me llena de alegría, porque nosotras a veces no nos sentimos bien con nuestro diseño, pero cuando miramos este diseño femenino creado por Dios, nos llenamos de gozo y alegría. No sé si quieres añadir algo a eso, tengo cosas que decir, pero añade. Dios todo lo que hizo lo hizo bueno. Y cuando nos creó a nosotras, bueno, al hombre también, pero en este caso estamos hablando de nosotras, Él dijo que era bueno en gran manera. Entonces, cuando nos sentimos que poco válidas o dañadas o cualquier tipo de sentimiento negativo, si vamos al principio, al diseño, ahí entendemos que Dios nos creó perfectas y que era bueno en gran manera. Y nos da esperanza que a pesar de nuestras circunstancias, que a veces no son las mejores, aún así fuimos diseñadas buenas en gran manera. Nosotras también. Y quería volver a Génesis 1:27 a leerlo otra vez, porque hay algo que me llama la atención de este versículo, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Fíjate que dice creó ya 2 veces, varón y hembra los creó. Entonces la repetición de esa palabra creó y la repetición de Dios es que está poniendo un énfasis. Claro, es que hubo una intención. Es algo que no cambia, porque fue Dios mismo, y como Dios no cambia, pues entonces nuestro diseño no cambia. No cambia. Y entonces, independientemente de las circunstancias en las que nos toque vivir, el diseño no cambia. Y nosotras como mujeres fuimos creadas directamente por Dios, pensadas por Dios, ejecutadas por Dios. No fuimos un accidente de la biología, ni una explosión, ni nada de lo que las personas se pueden imaginar, sino que verdaderamente Dios nos pensó mujeres, nos creó mujeres, nos diseñó mujeres, y Él es un Dios que va en los detalles, y vamos a estar hablando hoy de detalles. En hebreo, cuando se hace una repetición, Mónica, está diciendo aquí hay una autoridad suprema, es Dios mismo quien está haciendo esta repetición, porque aunque fue Moisés quien escribió, Dios fue quien lo inspiró. Sí, claro, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces no hay duda, solamente hay afirmación. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, Dios creó al hombre y creó a la mujer. Sí, además nos creó portadoras de su imagen. Y yo voy a volver a leer el mismo texto. Este texto se va a repetir en esta conversación varias veces, porque al final es el punto de partida, es la referencia. Claro. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó a la mujer como portadora de su imagen, y no solo como portadora de una imagen física, sino también espiritual y moralmente, para que nos podamos relacionar con los demás, pero también con Él, directamente con Él, y podamos mostrar al mundo
muchos atributos comunicables del Señor. Por eso, por esto necesitamos y es primordial que nos adentremos en la Escritura y conozcamos a nuestro Creador, conozcamos de su amor, de su bondad, para que nosotras después podamos reflejar con dignidad su imagen, porque Él fue intencional, como tú decías antes. Él nos creó a su imagen y lo hizo con un propósito. Claro, porque ¿cómo podemos mostrarle al mundo algo que no conocemos o a alguien que no conocemos? Entonces nos estaríamos imaginando un Dios imaginario que no sería. Que lo hacemos todo el tiempo, sí. ¿Verdad? Por eso es que tenemos que ir al diseño y regresar a lo que dice Dios de nosotras. Entonces fuimos creadas por Dios y somos portadoras de su imagen, que no es cualquier cosa. No. Porque Dios creó todas las cosas, pero si decimos Dios nos creó, ok, pero Dios creó los animales. Claro. Y Dios creó las plantas. Claro. Y tenemos la Escritura. Ahí está su revelación, donde podemos ir siempre para partir de ahí. Jesús se encarnó, vino a la tierra y Él es el modelo a seguir. Podemos seguir sus pasos para poder reflejar esa imagen de Dios, y que incluso las personas que también fueron creadas por Él, aunque no son sus hijos, como nosotras, pero ellos puedan verlo a Él reflejado en nuestra imagen. Todo esto desde nuestra feminidad, porque aunque el hombre también fue creado a su imagen y semejanza, el diseño es diferente. Claro, y en este caso hablamos de nosotras. Claro, y es interesante de que antes que nos nombraran mujer, nos nombraron llamadas a su imagen. Antes de ser llamada mujer, dice, ¿verdad? En Génesis 1:27, que Él nos creó a su imagen. Y eso es hermoso, porque está primero que nuestra propia identidad femenina. Nuestra identidad está en Dios mismo. Y es que la mujer revela aspectos únicos del carácter de Dios, como tú decías, como por ejemplo la ternura, la capacidad de relacionarse, la belleza, eso de que nos multiplicamos, y eso hace que la gente pueda ver a Dios, como tú decías. Claro. Por eso nuestro principal propósito como hijas de nuestro Padre, de Dios, es conocerle para poder ser unas buenas embajadoras de su imagen. En conclusión, mostrar la imagen de Dios implica vivir de acuerdo a su naturaleza y mostrar pues, su amor con nuestras hermanas, con las personas que nos hacen bien y con las que no nos hacen tanto bien. Porque tenemos que modelar, y a veces no es fácil, pero las instrucciones las tenemos. Claro, y fuimos diseñadas para eso, que es lo más importante. Claro, independientemente si nos sentimos capaces o no. Claro. Fuimos diseñadas para eso. Eso me lleva a pensar en el punto número 3, que fuimos creadas con un sexo definido. Cuando dice ahí en Génesis 1:27 otra vez, que dice varón y hembra. Fíjate que tenemos una igualdad en que fuimos, tanto el hombre como la mujer, diseñados por Dios y a imagen de Dios, pero hace una distinción, varón y hembra. Entonces, la distinción sexual es lo segundo que se dice de nosotros. Primero se dice, ¿verdad?, que somos portadores de su imagen, pero también se dice, hay una sexualidad que los distingue. Entonces, la mujer no es un ser humano de forma genérica o un hombre genérico, ¿verdad?, que se volvió mujer. Simplemente Dios nos pensó mujer y nos diseñó mujer. No fue un accidente. En todos los aspectos. Ni un plan B de Dios. No. Porque ahí está claro. Y fíjate que es interesante porque más adelante Dios explica que la mujer fue diseñada, vamos a hablar más adelante de ayuda idónea, que eso es en el capítulo 2, pero Dios en el capítulo 1 se encarga de dejar claro, fui yo quien las creé. Dios creó no solamente al hombre, a ustedes también, y las creó femeninas, el sexo femenino. Entonces nosotras somos mujeres desde la eternidad pasada, ¿verdad? Fuimos pensadas mujeres desde la eternidad pasada y fuimos creadas con la intención de Dios mismo, no nosotras. Nosotras no nos podemos... Eso quiere decir que una mujer nace, no se hace. Claro, a diferencia de lo que dicen, ¿verdad?, las feministas, que vamos después a hablar de eso. Sí. Después vamos a hablar de eso.
El cuerpo de la mujer no es algo que nos limita, fíjate, porque parte de ese diseño de la feminidad y del sexo femenino está nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo a veces nosotros lo vemos como limitante porque decimos no tengo la fuerza suficiente o no soy así o como yo me imagino eso nos ser. debería llevar a pensar que es que no estás diseñada para ejercer la misma fuerza que un hombre. Claro, porque nuestro cuerpo no nos limita, nuestro cuerpo nos predica. Claro. Aún con nuestro cuerpo, Dios nos está predicando el evangelio, nos está mostrando a Cristo, nos está mostrando la grandeza de su gloria, porque en esas diferencias, en esa feminidad, encontramos quiénes somos. La feminidad es algo que no se construye, sino que es algo que se revela desde la creación. Lo estamos viendo, esto es Génesis 1. Y ya aprendimos tantas cosas de nuestra feminidad. Solamente con un versículo bíblico pudimos extraer tantas cosas. Dios nos creó también plenamente humanas. Y esto quería, bueno, hacer un matiz. Un matiz. Porque a simple vista parece algo que es claro, obvio, que no sería necesario de explicarlo, ¿no? Pero yo lo voy a explicar. Porque nosotras somos seres humanos igual que los hombres. No tenemos una categoría de segunda. Y es que alguna vez hemos escuchado, tú también. Muchas veces. Más de cristianos. Más de las que quisiéramos. Hemos escuchado que referirse a nosotras, a las mujeres, con un tono un poco despectivo, si quieres, ¿no? Como humanos de segunda categoría. Sí, humanos de segunda categoría y se basan en ese argumento en que fuimos creadas segundas. Y entonces, al ser creadas segundas, es como que tenemos otro nivel. Claro. El hombre está por encima y la mujer está por debajo. Y entonces, bueno, yo quería decir que no podemos, a todas las mujeres que nos escuchen, que, bueno, que no podemos consentir que ningún hombre se atreva a minorar nuestra valía, porque nuestra valía no nos la dan los hombres, nos la da Dios. Y sabemos que desde el principio Él nos creó con la misma valía, con el mismo valor, la misma humanidad y la misma naturaleza que al hombre. Aunque de eso vamos a hablar más adelante, de que nuestros roles y funciones, evidentemente, gracias a Dios, no son los mismos, pero en cuanto a humanidad, somos plenamente humanas igual que ellos y disponemos de la misma dignidad que ellos. Y los hombres que dicen eso, sin saberlo, están ofendiéndose a ellos mismos. Sí, eso iba a decir, que al final la persona que habla de esa manera se está ofendiendo a sí mismo y a Dios también. Claro. Porque Él dijo que todo era bueno y cuando llegó a ese pináculo, a esa corona de la creación, que no solo fue el hombre, también fue la mujer, cuando creó a Eva, Él dijo que era bueno en gran manera. Claro. Entonces no somos de otro nivel, ni de otra categoría menor, ni nada de eso. Eso es una falacia, ¿no? Sí, y el hombre que dice eso se está ofendiendo a sí mismo porque la mujer fue tomada del varón, fue sacada de su costado. Entonces, al decir que la mujer es de segunda, están diciendo que algo que fue creado, un ser humano que fue creado a partir de él, es de segunda. Claro. Entonces, está ofendiendo a sí mismo, y es que el origen de que la mujer sea sacada del costado del hombre, lo que enseña no es que es inferior ni secundaria, sino que enseña la unidad, enseña la cercanía, la dignidad femenina, la dignidad humana. Entonces, de ninguna manera... Fíjate, que no solo nos creó, sino que nos formó. Claro. Y cuando Adán reconoce a Eva, que dice, esto es ahora huesos de mi hueso, carne de mi carne, eso es Adán reconociendo, eres un igual. Antes de eso, el Señor le había creado animales y se los lleva para que los nombre. Claro, entendió que ese no era un semejante a él. Claro. Y el que dice que la mujer es de segunda está tratando a la mujer como un animal o como una cosa. Claro, una cosa inferior. Inferior. Cuando el mismo Adán reconoce a Eva como un igual y lo reconoce de una forma poética, hermosa, que de ninguna forma un cristiano debe pensar así, pero lamentablemente lo vemos todos los días en los comentarios, nos llaman de todas formas. Incluso he escuchado que no somos creadas a imagen y semejanza de Dios. Ya tú lo explicaste, que en el versículo claramente se dice que no, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por igual. Y eso me lleva al punto número 5, que fuimos creadas como ayuda idónea.
En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí el Señor menciona lo primero que no es bueno en la creación. Todo hasta aquí era bueno. Todo era bueno. Pero la ausencia de la mujer en la vida del hombre, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo. No está hablando de la vida en las plantas, en el Edén, no, para el hombre. La ausencia de la mujer para el hombre no es buena. Entonces la mujer fue llamada para hacer esa ayuda idónea, ese ser kenegdo. Ese ser es una ayuda salvadora. Fíjate que piensan que nuestro... ¿Cuántas veces se repite en la Biblia? Claro, que nuestro rol es de segunda, como que no sirve para nada, como que es el de una secretaria prácticamente. Y no, es una ayuda salvadora que también es usada esta palabra para Dios mismo, para la ayuda que le ofrece a su pueblo. En los Salmos lo encontramos. Y la palabra kenegdo es como una mujer, una ayuda frente a él, o una ayuda adecuada para él, o una ayuda correspondiente a él que se complementa. Eso que le da al hombre lo que él no tiene y le hace falta, porque el hombre fue creado con una incompletud por diseño. Entonces, el hombre, y esa incompletud por diseño es buena porque fue diseñado por Dios. Sí, así lo hizo. Dios no dijo que le faltaba fuerza al hombre, no dijo que le faltaba poder, no dijo que le faltaba intelecto, dijo que le faltaba compañía, le faltaba una ayuda idónea, le faltaba esa que lo completara a él. Entonces, el diseño de la mujer viene como la solución única a la cosa que no era buena en el Edén, que es la soledad del hombre. Además de ser ayuda idóneas, somos portadoras de vida. Y aquí voy a ir a Génesis 3:20. Y dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y es que realmente creo que dar vida es casi, diría yo, la única cosa que el hombre no puede hacer, que es algo exclusivo de la mujer. Es un privilegio realmente porque Dios nos dio vida a nosotras y nos utiliza a nosotras para dar vida. Como que una vida que Él crea. En nuestro vientre. Es algo glorioso, increíble, es un milagro. Un milagro. Y es exclusivo para nosotras, para las mujeres, por diseño. Es como que en cada mujer, cada vez que se embaraza, hablando del embarazo, ocurre un microgénesis, un nuevo comienzo, otra vida, y Dios vuelve y mete su mano y crea otro ser humano. Es como que Dios nos usa todos los días a las mujeres para dar vida. Pero además de ocurrir esto cuando una mujer está gestando, fíjate que todos los órganos de su cuerpo se desplazan, ahí hay algo que ocurre que es incomprensible, si quieres. Además, los senos de una mujer producen el alimento para ese bebé. Nutren. Para nutrir a ese bebé. Y aún la mujer que no puede gestar también puede dar vida. Claro. Porque por diseño, su diseño femenino le permite dar vida y nutrir a otros, aunque no sean hijos biológicos. Y esto podemos ir a la Biblia y encontrar un símil. Y vemos, por ejemplo, porque hay muchísimas mujeres en la Biblia que dieron vida sin gestar. Y en este caso yo recordaba a Noemí y a Ruth. Noemí era la suegra de Ruth y ella le aconsejó. No había un lazo sanguíneo. Exactamente. No había un lazo sanguíneo, no. Era su nuera. Su hijo fallece y Noemí aconseja a su nuera, la guía, la enseña, la impulsa a un nuevo comienzo. Y Ruth escucha a su suegra, le da amor, la obedece. Y ahí podemos ver que una a la otra, mutuamente, ellas estaban siendo fuentes de vida, estaban dándose vida una a la otra. Esto es digno de admirar y hay que tenerlo en cuenta porque sabemos que eso lo hablaremos más adelante, pero sabemos que hay mujeres que no pueden gestar y aún así no tienen que pensar que como eso no es posible, no son capaces de hacerlo de otra forma, porque Dios
creó algo en la mujer, el diseño femenino está preparado, la manera de sentir, de dar amor es completamente diferente a la del hombre. Es único y, como digo, como ellas hay muchas en la Biblia que podemos tomar ejemplo de esto y bueno, y solo nosotras, las mujeres, somos capaces de hacerlo, de dar vida. Es que la mujer en todos los lugares que ella pone su pie y multiplica absolutamente todo. Somos multiplicadoras por diseño, que eso tiene que ver con nuestro diseño de dadoras de vida, y somos nutridoras también por diseño, nutrimos todo lo que tocamos. Nuestro propio comportamiento lo revela. Cuando vemos a un niño que no tiene comida, claro, o cuando servimos en una cena, en la iglesia, en una hermana que necesita, eso es algo que está intrínseco en la feminidad, en la mujer. Y que es algo que debemos abrazar, porque vamos otra vez a la pregunta inicial, que era ¿quién es la mujer según el diseño original de Dios antes de la caída? Y ya dijimos algunos puntos, vamos a repasarlo brevemente. Una mujer es un ser creado por Dios. A su imagen y semejanza. Que fue creada con un sexo definido. Plenamente humanas, al igual que el hombre, que aunque Dios nos haya creado después de haber creado a Adán, la valía es la misma. Y que fuimos creadas como ayuda idónea, un rol muy importante, ya dijimos que es la fuerza del hombre. Y además somos portadoras de vida. Podemos dar vida igual que Dios nos la dio a nosotros. Claro, en cada mujer existe, ¿verdad?, ese pequeño génesis. Somos participantes en un microgénesis todos los días, de alguna forma, sea biológica, sea emocional, sea espiritual. Y ahora mismo estamos intentando hacer eso, dar vida a otras mujeres. A otras mujeres que nos ven y que pueden, pues, recordar todas estas verdades y abrazar nuestro diseño desde una cosmovisión bíblica. Entonces ser mujer es maravilloso después de todo esto. Es un privilegio. Es que esto es... ¿Tú te hubiera gustado ser hombre? No. A mí tampoco. No porque sea nada malo ser hombre, sino que ser mujer es lo mejor. Es especial. Sí. Especial. Así que volveremos con una feminidad distorsionada aquí en este podcast, Feminidad sobre la Mesa. Ese será el próximo capítulo donde vamos a mirar todos estos puntos tan maravillosos, gloriosos, buenos, y cómo se tornaron malos para poder identificar nuestras fallas del día a día. Como todo cambió. Claro, porque ahora mismo miran este episodio y van a decir, ay, pues yo no soy nada de eso, yo he fallado en todo. Bueno, vamos a ver el por qué en el próximo episodio.